Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Usted sabe que cualquier cosa que venga de lo que llamamos Oriente tiene la extraordinaria capacidad de hacer que muchas personas de lo que llamamos Occidente pierdan toda capacidad crítica y de pensamiento racional. Es como si sus neurotransmisores se pusieran en huelga y todo filtro detector de patrañas se averiara, dejando entrar como verdades cualquier cantidad de supercherías. Aquí hemos hablado de algunas, como la acupuntura, la herboristería, el ayurveda, los gurús que tienen todos la verdad del ser humano, cada uno con su marca registrada, el reiki, el orientalismo fake de Madame Blavatsky y hasta de la magia de los mangos de Mao. Así que viene siendo hora ya de que comentemos esta idea de que si pones el sofá en la sala mirando para allá en lugar de que mire para acá, tu negocio se va a arruinar, te vas a enfermar, tu pareja te va a dejar después de engañarte con una trupé de trapecistas del Circo del Sol, llevándose todo lo que hay en la casa excepto el gato al que odias, y luego te vas a morir entre terribles dolores. Es el Feng Shui, que es como se pronuncia correctamente este ideograma chino, donde Feng significa viento y Shui significa agua, es decir, viento-agua o el camino del viento y el agua, o como se lo venden a usted desde los 4 puntos cardinales, el Feng Shui. Cuando usted ve algo sobre el Feng Shui, el Feng Shui, en una revista del hogar, por ejemplo, le cuentan que se basa en una antigua práctica china, y ya con las palabras antigua y china, usted se siente transportado a la ciudad prohibida, vestido con titilante seda, rodeado de jarrones de cerámica más caros que toda su casa, y buceando en una enorme sabiduría que apenas es rota a veces por los alaridos de las víctimas de Lin Chi, o tortura china que consiste en irle cortando trocitos a una persona durante largo rato hasta que muere. Sí, esta práctica, cuyo nombre significa rebanado lento, es también parte de la tradición china de torturar brutalmente a la gente porque si uno es el emperador, pues puede. Pero usted no hace caso, inspira el incienso, escucha la música de Gu Zheng y saca la cartera para pagar el Feng Shui. Pero lo que le cuentan las revistas de decoración, los profesionales de la decoración Feng Shui que pululan en los alrededores de esas clases medias altas urbanas, no tiene nada que ver con la versión original de esta superstición, que tampoco es la gran cosa. Lo que le dicen es, sobre todo, que el Feng Shui se orienta más a cómo se siente un espacio determinado, por ejemplo su dormitorio o su sala, para crear un ambiente celestial, que cómo se ve. Un lugar donde todo está en su sitio, en una armonía serena que solo puede ser igualada por el tomarse 2 Valiums y medio frasco de Johnny Walker, etiqueta negra. Para conseguirlo, usted debe seguir prácticas de los antiguos chinos como ordenar su casa frecuentemente, utilizar colores suaves, traer plantas al interior de la casa, utilizar la iluminación de forma estratégica, crear un punto focal, incorporar elementos de agua, elegir muebles cómodos, no como siempre es usted que elige los más incómodos, añadir texturas naturales, nada antinatural, evitar el desorden en el dormitorio, crear un espacio tranquilo al aire libre, por ejemplo, en su finca trasera, en la veranda que da al kiosco donde el servicio le pone de desayunar todas las mañanas, o en el muelle donde va a tomar el sol en su yate. Cualquier chino que sepa Feng Shui del de verdad y lea algo así, esto lo hemos tomado de la revista Forbes, por cierto, se sentiría justificado en buscar al autor y aplicarle el Lin Chi, porque tiene que ver tanto con la superstición original del Feng Shui como el fútbol tiene que ver con la cacería de mamuts a mano limpia. Así, le venden a usted los 5 principios del Feng Shui, o las 10 reglas, o las 11 formas de atraer energía positiva, o los 7 puntos clave y los 5 consejos esenciales. Cada negociante hace su propia improvisación de jazz poco más o menos sobre los conceptos generales del Feng Shui, algunos más cerca de la adivinación original y otros absolutamente caprichosos. Algunos utilizan el llamado mapa bagua para simplificar las cosas y fingir que saben algo. Más adelante vamos a explicar el tema del bagua chino, pero de momento vea usted este ejemplo de mapa bagua que pertenece a lo que los chinos llaman con cierta sorna el bagua occidental. Como puede ver, está formado por 9 cuadritos, cada uno de los cuales controla, rige o domina ciertas características. Dicen: por ejemplo, el cuadrito de arriba a la izquierda controla la prosperidad y el dinero, el del centro a la derecha a los hijos y la creatividad, y el de abajo al centro la profesión o el trabajo.
¿Y cómo se sabe esto? Bueno, después de muchas cavilaciones, estudios, filosofaciones y noches en vela, se lo han inventado. No hay nada que demuestre absolutamente nada de lo que se relaciona con el Feng Shui. Todo es especulación, superstición, creencia y fantasía. Quizás interesante hace miles de años, pero poco útil hoy. Que mire usted, si fuera cierto, ya los practicantes y cobrantes del Feng Shui habrían presentado las pruebas, datos, estudios científicos y demás evidencias que demostraran que al alterar la casa donde va el cuadrito de salud, la gente tiene mejor o peor salud y todo mundo estaría usando esos sistemas para evitar el cáncer, alcanzar la prosperidad, tener buena reputación, una cultura exquisita, benefactores y clientes muy generosos e hijos que no se olviden 4 días seguidos de sacar la basura. Haga el esfuerzo y piense en un experimento científico para ver si el mapa Bagua describe la realidad. Es un ejercicio divertido. Y aunque todo es una ficción, la gente pierde el tiempo tomando el plano de su casa, dividiéndola en 9 cuadritos y creyendo que cada cuadrito tiene que ver con lo que dice el mapa Bagua. Sobre todo si usted tiene la suerte de contar con una vivienda de plano cuadrado rectangular, como esta cucada con sala de billar, jardín de invierno y biblioteca, que es el plano de esta modesta vivienda. Si le pone un mapa Bagua a este plano, ya sabe usted que optimizar feng shuiescamente el comedor, por ejemplo, mejorará la salud y la familia. O solo la familia, depende del proveedor del mapa lo que diga cada cuadrito. Pero si usted tiene una casa más bien irregular y le aplica el mapa, pues su fama y su reputación, como en este caso, se van a hacer 0 y más vale que se resigne. O no vale. Porque los vendedores de la patraña siempre encontrarán la forma de darle vuelta a este detallito y dirán que bueno, ese es un espacio de oportunidad donde el interrogante se resuelve con su tranquilidad espiritual, unos bonsáis en esa zona que no son chinos, pero los vendemos nosotros a un módico y exorbitante precio o hay que pintar la casa de azul celeste. Pero más o menos todos estarán de acuerdo en que si el baño queda en la zona de riqueza y prosperidad, el dinero que entra a esa casa se irá por el caño rápidamente. Así que prepare la billetera porque tiene que cambiar el baño de lugar para que no drene el dinero. Vamos, que debe hacer una reforma integral en su casa y decidir entonces si prefiere que lo que se vaya por el caño sean sus hijos, su sabiduría, su fama, su carrera profesional, o de plano no tiene baño y sale a la calle a hacer sus necesidades porque no hay un solo lugar donde el baño no haga daño. Aunque ya el señor que le hizo su mapa Bagua y que tiene la empresa de reformas que está encargándose de moverle el baño del lugar, le explicará que esto lo puede resolver poniendo unos espejos curvos en el baño recién reubicado. Y tiene unos espejos curvos para venderle chulísimos. Tendré que decirle ahora que los practicantes del verdadero Feng Shui en China, que son gente que también está acostumbrada a llenarse la cuenta bancaria inmoderadamente con base en las creencias ajenas y su ingenuidad, rechazan el uso del mapa Bagua occidental y todo lo que es esta colección de patrañas pseudo-orientales y de cháchara de energías que para una pareja de clase media alta es como muy chachiguay y súper espiritual para meditar con mucho incienso y té chai. Pero que es otra cosa, desgraciadamente mucho más seria, en donde la gente que cree realmente en el chi y en los elementos del Feng Shui compromete demasiado con su creencia. Ya hace 6.000 años en China, distintas culturas trataron de encontrar correlaciones entre la vida humana y el universo observable, las estrellas. Así como en Oriente Medio se desarrolló la astrología intentando de manera sin duda asombrosa y admirable relacionar la posición de las estrellas con los acontecimientos de la vida de individuos y sociedades, en China se buscaba correlacionar a las estrellas, especialmente a grupos de estrellas llamados asterismas, con el momento de la construcción y la orientación de las edificaciones, aprovechando además la invención de la brújula magnética en el siglo II antes de la Era Común. Pero mucho antes de eso, por ahí del 1500 antes de la Era Común, se fijó la costumbre de construir y orientar las edificaciones imperiales de acuerdo a las reglas del Feng Shui. Pero no fue sino hasta 3000 años después, hacia el año 1500 de nuestra era, cuando se hizo popular entre los chinos comunes y corrientes. Todo lo cual está muy bien, pero ¿qué es exactamente entonces el Feng Shui? Pues nadie lo sabe con claridad. En realidad es muchas cosas a la vez. Es un método de adivinación, es un método de decoración, es un método de construcción. En principio pretende controlar la buena y la mala suerte mediante una serie de rituales, que es lo que hace cualquier procedimiento mágico. La buena y la mala suerte en esta versión dependen del chi o ki o tzi
una palabra que ha adoptado distintos significados a lo largo de la historia, desde considerarse como la sustancia fundamental del universo hasta ser la energía cósmica presente en todo, o la energía vital que distingue a todos los seres vivientes. Y una vez que la cultura china entró en contacto con la europea, se identificó también con el concepto de energía de la física. Pero eso es una pirueta lingüística, por supuesto. La existencia misma del qi o chi o tzi, en las distintas formas y pronunciaciones en que lo entiende la cultura china, no está demostrada y no corresponde a la energía de la física, sino al reino de los dragones, los unicornios, las hadas y los reggaetoneros con conocimientos de teoría musical. Porque la energía no es algo misterioso, místico, que sientes. Es un fenómeno que la física entiende claramente. Es la capacidad de hacer un trabajo, donde trabajo se define también en física como el desplazamiento de un objeto. La energía es la fuerza capaz de mover cosas y se puede convertir en distintos tipos. El movimiento de un río, energía cinética, se puede convertir en energía eléctrica y la electricidad se puede convertir en energía calórica para la cafetera, etcétera, etcétera. Eso sí lo sabemos y lo podemos medir. Pero el qi no se puede medir, no se puede convertir en otra forma de energía y ni siquiera se ha demostrado, como ya decíamos, que exista. Es, como tantas otras supersticiones, una creencia precientífica, una idea que el ser humano generó para tratar de explicarse el universo a su alrededor, un esfuerzo que debe ser tenido en cuenta como parte del camino que nos trajo al conocimiento científico, pero nada más. Una forma de magia y creencia en lo sobrenatural cuando no se tenían más elementos para explicarse los misterios que rodeaban al ser humano. Nos dicen que el qi se mueve constantemente, el qi fluye. Cuando su flujo se obstruye, se desvía o se detiene, pasan cosas malas. Esta simplificación explica el universo sin agobiarnos demasiado. Si estás enfermo, tu qi se atascó en algún lugar de tu cuerpo. No. Nada de desarreglos genéticos, virus, bacterias, hongos, parásitos, diabetes, hígado graso, hiperplasia de la próstata, pleuresía compleja, pericarditis supurante o derrame cerebral. Nada de eso existe en realidad, hermanos. Todo es el qi y se desbloquea con agujas, con puros de artemisa, con hierbas, con ventosas en la espalda y cosas así. Es lo que llaman medicina tradicional china, por ejemplo, e influye en el Feng Shui, que en realidad nace como una forma de adoración a los ancestros. La gente, en un pasado lejano, creía que los fantasmas de sus ancestros y otras fuerzas misteriosas afectaban a su mundo, sobre todo en cuanto a su riqueza y bienes, y buscaban formas de contentar y tranquilizar a esos espíritus. Como el qi, el Feng Shui ha desarrollado distintas definiciones y prácticas a lo largo de su historia. En su forma actual, parte de dos expresiones del qi, el yin y el yang, dos fuerzas complementarias e iguales que cuando están en equilibrio favorecen la armonía. El yin es hembra, oscuro y pasivo, y el yang es masculino, activo y luminoso. Ni un poco de sexismo hay en esto, usted no se fije. Y el Feng Shui también parte de la creencia en los 5 elementos o fases del qi: madera, agua, fuego, metal y tierra, que están relacionados entre sí de una manera directa. Por ejemplo, la madera alimenta el fuego produce tierra, la tierra produce metal, el metal recolecta agua y el agua alimenta a la madera. No, por favor, no empiece usted con que el fuego no produce tierra ni el metal recolecta agua, porque no llegamos a ningún lado. Las cosas son así porque son así y así lo dice el Feng Shui, la filosofía china milenaria y tradicional, y usted tiene que aceptarlo y creerlo, nada más. No sea latoso. El caso es que el Feng Shui, originalmente usado para la adivinación, busca esa armonización o aprovechamiento del entorno para la buena suerte de la persona que vive en él y se utiliza para la construcción de viviendas, templos y todo tipo de edificaciones. A partir de allí, todos son opiniones. Para una escuela de Feng Shui, la más antigua, la de la forma, ya veremos las otras, toda casa debe construirse sobre un terreno ligeramente elevado, con la parte trasera protegida por árboles, un cerro u otro edificio, y así el qi fluirá por ella beneficiosamente. La planta de la edificación debe ser cuadrada y no se debe construir en un callejón sin salida, porque esto impide que fluya la energía. No empiece usted. ¿Por qué un edificio al final de un callejón sin salida bloquea el flujo del qi, pero el edificio en el que usted pone su casa no lo bloquea? Es una impertinencia preguntar esas cosas. Usted debería saberlo o preguntarle a un sabio. Otro ejemplo de lo que hemos podido desentrañar del Feng Shui, que no es fácil. Los pasillos largos de hospitales y hoteles hacen que la energía se acelere de modo antinatural, lo cual le provoca a uno estrés.
Así que hoy muchos hospitales y otros edificios, y no solo en China, que tienen largos corredores, los interrumpen con ensanchamientos o poniendo por ahí plantas y cuadros que frenan un poco el desquiciado ki, crean una energía más mejor y buenas oportunidades para tropezarse. No empiece usted. Esa energía no se puede medir. Se siente, y si usted no la siente, es usted un insensible y seguramente tiene el ki atorado en el cerebelo o algo así. La rama del Feng Shui llamada de la forma, la más antigua como decíamos, interpreta la forma del entorno, montañas, ríos, llanuras, edificios, bosques y a los 5 animales celestiales, el fénix vermellón, el dragón azul, el tigre blanco, la tortuga negra y la serpiente amarilla, para interpretarlos y determinar originalmente dónde se debía poner la tumba de un recién fallecido, y de allí se pasó a sugerir la forma de las edificaciones, dónde poner las puertas, ventanas y muebles para que el ki fluya. Como no se puede medir si fluye, depende del practicante. Cuando se inventó la brújula, que se inventó para el Feng Shui, tardó muchísimo tiempo en utilizarse en la navegación, se desarrolló una nueva rama, precisamente la de la brújula, que es mucho más complicada y depende de interpretaciones aún más alambicadas. Se utiliza una brújula que apunta al sur y tiene a su alrededor una serie de anillos concéntricos, hasta 40, con fórmulas de Feng Shui, el Luopan. Se dice que es una imagen del cosmos en su totalidad, y uno pensaría que entonces el Luopan es siempre igual, tiene todo el cosmos, pero no. Cada maestro de Feng Shui de la brújula puede hacer su propio Luopan, con lo que cree que son las fórmulas adecuadas para sus adivinaciones del flujo del ki y para el cosmos que se ha inventado en la cabeza. Finalmente, en la década de 1980, hace 4 días, Lin Yun, un monje budista tibetano con una enorme visión empresarial, creó una rama del Feng Shui menos complicada y más al gusto occidental, porque el occidental es el que paga, la del sombrero negro, nombre que no es siniestro, sino que proviene de su secta budista, el sombrero negro que usan para no confundirse con los odiados sombreros amarillos. En este sistema no se necesitan ni animales celestiales ni brújula, solo el mapa Bagua, donde el norte se considera la dirección en la que está puesta la puerta principal. En mi casa, por ejemplo, el norte da al sureste. Y esta escuela del sombrero negro depende mucho más de la intuición del maestro Feng Shui al que usted vaya a rellenarle la cartera. Es decir, que está más abierta a que se invente lo que sea. Ese sofá azul allí interrumpe el ki porque lo digo yo, mejor ponga una mesita de té laqueada. ¿No tiene una? ¡Qué suerte! Yo tengo una en venta. Y llega el momento de desentrañar el mapa Bagua, por cierto, ya que es lo más antiguo y esotérico del Feng Shui y lo que lo conecta con otras prácticas místicas. El Bagua es un grupo de trigramas, es decir, de imágenes compuestas por 3 elementos que se cree, se supone, se dice, ilustran la naturaleza de la realidad, compuesta por fuerzas que se oponen mutuamente. Bueno, cada uno de los 3 elementos de un trigrama puede ser una línea continua o una línea interrumpida. Esto da la posibilidad de hacer 8 trigramas distintos, los cuales tienen diferentes simbolismos en la naturaleza y en las fuerzas a las que supuestamente representan, en su dirección, en los puntos cardinales, en las familias, en las partes del cuerpo, en los animales, en los planetas, etcétera, etcétera. Por cierto, como paréntesis, la combinación de 2 trigramas, uno arriba y otro abajo, uno en el cielo, otro en la tierra, da como resultado 64 trigramas, que son las 64 respuestas que da el libro de los cambios o I Ching, subrayando la relación entre esos elementos y la adivinación. Tire usted lo que tire en el I Ching, hay 64 posibilidades para su suerte y ni una más. Bueno, pues los símbolos de los 8 trigramas organizados en octágono alrededor del símbolo del yin y el yang son los 8 cuadritos alrededor del centro de la casa en el mapa Bagua del Feng Shui sombrero negro. Y de todo esto no hay ninguna prueba, ningún estudio que indique que refleja alguna realidad en alguna medida, que sea algo más que una fantasía, una espiritualidad de saldo, un misticismo autoerótico propio de quienes, teniendo satisfechas las necesidades esenciales, se inventan otras para justificar su incapacidad de ser felices, o algo así. Y digo esto porque todo tipo de patrañas y supersticiones suelen tener a sus mejores defensores, promotores y publicistas entre gente del mundo del cine, la actuación, la moda y los medios de entretenimiento. En el caso del Feng Shui, Oprah Winfrey, Tommy Hilfiger, George Clooney, Johnny Depp, Drew Barrymore, Gwyneth Paltrow, que se cree todo, Julia Roberts, Madonna, Steven Spielberg, Christian Dior,
Meghan Markle, Victoria y David Beckham o Sting son fervorosos creyentes. Quien quiera ser como ellos pedirá los servicios de un fraudulento maestro de Feng Shui. Aunque todo sea imaginario, lo que buscan es sentirse bien. Hace un tiempo acuñé un neologismo al hablar de izquierda Feng Shui. Me refería yo a esa parte de la izquierda que ha abandonado el progresismo, el concepto del universo material y natural y la idea de que al universo se le conoce, se le transforma y se le controla mediante la ciencia y la tecnología. Una izquierda que a cambio de todo esto se ha entregado a un misticismo fofo y ramplón, a creencias a medio cocinar, a ideas cómodas que no se ocupa en demostrar y a mirar al pasado con el embobamiento de una amnesia capaz de olvidar lo aterrador que era el mundo en el que vivieron nuestros antepasados. El neologismo, por cierto, derivó en un libro que publiqué en 2017 precisamente con ese nombre, con el que hice multitud de enemigos. Pero la crítica que le hice a esa parte de la izquierda entonces es perfectamente aplicable a todos quienes optan por la creencia en afirmaciones totalmente alejadas de los hechos, incomprobables, fantasiosas y generalmente costosas en términos económicos y de creencias porque, mire, ante todo y como primera pregunta, ¿cómo sabe usted que su maestro Feng Shui sabe Feng Shui? Si en realidad allí no hay nada que saber, si todo es especulación, interpretación, imaginación, suposición y presunta decodificación de la realidad a nuestro alrededor, pues no lo sabe. Vamos, que cualquiera puede decir que es maestro Feng Shui y se habla bonito y le pone usted unas plantas en la casa y algunos muebles de color claro y madera cruda y ventila sus espacios, le puede usted sacar miles y miles de euros cuando no ha hecho más que cosas de sentido común para que uno se sienta bien en su casa. Y es que una gran parte de los misticismos baratos que nos ofrecen las tradiciones orientales, la meditación, las palabras de los gurús, las obviedades disfrazadas de sabiduría, no son sino formas de hacer que uno se sienta bien, algo que creo que se puede conseguir con menos aspavientos y menos gastos. Sin embargo, la estupidez galopa. En China, por ejemplo, se ha informado de funcionarios del Partido Comunista que acuden al Feng Shui para alejar a los malos espíritus y conseguir una mejor oportunidad de avanzar en el partido por encima de sus competidores. En concreto, un alto funcionario de la provincia de Zhejiang trasladó cientos de kilómetros las tumbas de sus ancestros hasta los pies de la famosa montaña Tian Shan con objeto de mejorar los prospectos de su carrera política. Hace ya unos años, los funcionarios del Departamento Vasco de Industria, ubicado en la quinta planta de la sede central del gobierno vasco, empezaron a sentir, a percibir que había más muertes en el departamento que en años anteriores, algo que no sé si corroboraron. Lo que sí hicieron fue contratar a un señor que no sabe nada del mundo real, pero que afirmaba tener poderes mágicos para detectar unas energías mágicas. Lo metieron de contrabando a las oficinas de gobierno por las que se paseó con un péndulo Feng Shui y concluyó muy serio que había detectado e interpretado esas energías misteriosas y en trance Feng Shui sugirió cambiar la disposición de las mesas para evitar consecuencias nocivas para la salud. Los funcionarios, ingenuos, ignorantes y convencidos de que el cáncer podía ser provocado realmente por la posición de las mesas en una oficina y no por cosillas como el tabaco, la quema de combustibles fósiles, el alcohol, el amianto, la edad y esas tonterías, procedieron a cambiar las mesas de lugar y a rediseñar con cargo al contribuyente todo el sistema de comunicación informática del departamento. Por supuesto, si había un motivo de preocupación real, algo que estaba causando cáncer y muertes entre los funcionarios, cambiar de sitio las mesas no lo resolvió. En cambio, los médicos que han estudiado el asunto lo que dicen es que el aumento en los casos de cáncer se debe, como en el resto del mundo, al envejecimiento de la gente. Antes había menos cáncer porque es una enfermedad degenerativa mucho más frecuente a edad avanzada, y antes de la medicina, en tiempos del Feng Shui y otras supersticiones delirantes, la gente se moría a los 40 años de todas las enfermedades que la medicina ya ha curado. Cuando los miembros del Departamento Vasco de Industria tenían una media de 35 años, claro que se morían menos que ahora que la mitad de la plantilla o más estaba al borde de la jubilación. Lo que se necesita para ahuyentar el fantasma de la superstición es educación
y un cambio, sobre todo en cuanto a los medios de comunicación. Cuando Antena 3 te recomienda usar el Feng Shui para ganar la lotería de Navidad, cuando Telecinco te recomienda limpiar las casas según el Feng Shui, y la propia televisión española te habla de las energías en el hogar para decorar tu casa con el Feng Shui, y cuando es prácticamente imposible encontrar visiones críticas, informativas, que den cuenta de la realidad que conocemos respecto del Feng Shui, no solo en los periódicos, en la televisión, sino incluso en YouTube o en espacios de divulgación, resulta muy difícil esperar que la superstición deje de depredar a muchísimas personas que creen que están escuchando una información válida y contrastada cuando les están contando el cuento del Feng Shui. Y no solo el dinero que van a pagarles a los maestros Feng Shui, el tiempo que van a perder o los muebles y decoraciones entre comillas orientales que van a adquirir a precios delirantes. Es que vivir engañado no es la mejor forma de vivir. Y de manera totalmente inevitable, la ignorancia nos vuelve menos libres. Y cuando perdemos la libertad, estamos listos para que nos hagan perder o nos quiten todo lo demás. Quizás lo mejor que puede hacerse es contarle a la gente a nuestro alrededor lo que ahora sabemos acerca del Feng Shui, especialmente cuando vienen a decirnos que están reformando la casa con un maestro que sabe mucho de esas tradiciones orientales. ¿No cree usted?